respondiendo a los intereses. Bien, pues aquí estamos de retorno con José Ricardo Taveras, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, y con él, pues primero dar los buenos días y la bienvenida, José Ricardo. Sí, muy buenos días, Lindsay, muy contento de estar, después del proceso electoral no nos habíamos visto. Sí, así es. Entonces, contentísimo de estar con tu teleaudiencia compartiendo los temas de interés. Bueno, José Ricardo, el primer tema es la Asamblea General de la OEA que se celebra en República Dominicana. En el día de ayer, pues todos los ex candidatos presidenciales de los distintos partidos de oposición marcharon hasta el centro donde se encuentran, donde están convencionando los distintos países aquí en República Dominicana reunidos. Y me gustaría saber los detalles de lo que pasó, las denuncias que ustedes han hecho como oposición del fraude que se hizo en República Dominicana en este pasado proceso electoral, al que ustedes dicen que se hizo fraude en muchos aspectos. Han presentado algunos elementos de prueba, etcétera. Pero ¿qué pasó en el día de ayer? Bueno, yo no sé si tú observaste que Pelegrín estuvo ausente de esa. Sí. Realmente ha habido un proceso en el cual yo personalmente no he participado, pero sí hay como una especie ¿Fue el de único esfuerzo, que pasó? Que esfuerzo faltó común de los candidatos presidenciales en el sentido de remarcar irregularidades que hubieron en el proceso. Y en el día de ayer, pues obviamente marcharon, Pelegrín no participó y le explicó por qué, en el sentido de que no reconocer la OEA como un interlocutor válido, sí. Porque especialmente por las afrentas que ha recibido el país de parte de OEA, no solo la que el presidente de la República ha expresado como y ha reivindicado un perdón, una excusa, una solicitud de perdón legítima, sino otras, como todas las que hemos recibido a partir de que se remarcó y se definió de manera jurisprudencial ya el Estatuto de la Nacionalidad Dominicana a partir de la sentencia, no la 168, no, porque la gente se refiere como siempre, si ese fuera el precedente de esa sentencia, es del año 2005, de la sentencia número 9 de la Suprema Corte de Justicia en funciones de Tribunal Constitucional. Entonces ahí hubieron una serie de agravios y hemos estado recibiendo muchísimos agravios en el cual la OEA ha seguido siendo un escenario de irrespeto a la soberanía dominicana. Y por tanto, Pelegrín, con mucho tino, sí, yo creo que sí. Sencillamente no reconocer la OEA, porque la OEA es una chichigua. No, y yo creo que es coherente por la misma posición que la Fuerza Nacional Progresista ha venido denunciando, las denuncias. Esa asamblea que ningún país la quería recibir. No, así mismo. La recibimos nosotros, ningún país la quería recibir, porque nadie estaba dispuesto a gastar una cantidad importante de recursos presupuestarios en una gallera donde se va a hablar mucho y no se va a impactar en nada. O sea, es un escenario realmente deprimente lo que se ha ido convirtiendo. La OEA ha ido perdiendo legitimidad. Sí. Entonces, porque es instrumento, es un placebo del imperio. Bueno, ayer la canciller venezolana le dijo que la OEA, ellos cobraban por ahí, que el Estados Unidos le pagaba, o sea que... Sí, bueno, porque Estados Unidos es el principal donante, del principal contribuyente de la OEA, con otras naciones importantes. ¿Y la sede principal dónde queda? Pero que, fíjate, claro, pero además, tú tienes ahí, por ejemplo, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó a atacar a Brasil, que Brasil les retuvo los pagos a la OEA como una retaliación por estar incursionando de manera irreverente, porque el problema es que esta gente, los tecnócratas al servicio de OEA,
están sentados en una poltrona en Washington, desde la cual miran el continente, con una superficialidad terrible y una ignorancia supina de la historia del continente y de los componentes que son las naciones de ese continente. Entonces, sobre la base de patrones estereotipados, manejados con titulares de periódicos, como si las naciones se pudiesen manejar de ese modo. Sí. Entonces, obviamente le han ido creando legitimidad y se ha visto en situaciones financieras apretadas. Tú ves que ahora bueno, mismo, el presidente Fernández lo dijo. uno de los problemas que tiene ahora mismo la Asamblea y el principal tema que va a haber ahí es el tema financiero. Lo ve hasta quebrar. Entonces, el tema financiero es un problema. Ya están por cerrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso deberían de cerrarlo hace mucho, porque sería eso no sirve para nada. Sería un gran aporte Yo creo que sí. al continente que eso no funcione, porque para lo que está haciendo y estaría llamado a jugar un gran papel si lo asumiese con respeto, pues si profundizara en los problemas. Pues que llegan aquí y se ponen a hablar, ya yo vi declaraciones de algunos en la televisión diciendo que la República Dominicana no admite que aquí hay racismo y que hay un tema de confrontación con los afrodescendientes, que yo cuánto, el discursito de siempre. Sí, sí. Entonces digo, bueno, pero es que esta gente quieren sentarnos en el banquillo de la jugada, condenarnos sin haber leído un medio párrafo de nuestra historia, sin comprender la sociología y el proceso de la evolución y qué papel jugó el tema de la confrontación de la raza en la sociedad dominicana. Así mismo es. ¿Cuál fue nuestra realidad económica? ¿De qué manera aquí esos resentimientos y esos sentimientos de culpa que tienen sociedades desarrolladas como los Estados Unidos, donde hubo una explotación esclava grande. Muy grande. Entonces el caso de Haití, que es un caso tristísimo de esclavitud y una nación que todavía arrastra las secuelas del manejo que Francia hizo de ese espacio de la isla como un hato, no como una colonia propiamente. Entonces, y luego se lavan las manos y dan la espalda y siguen su vida. No, claro, nadie tiene responsabilidad con la suerte de los haitianos. Ellos están ahí y excúsame que lo diga, que se jodan. Como si eso no fuese un parto histórico de una práctica criminal de las potencias. Entonces, cuando tú miras todo eso, o sea, yo digo, bueno, el presidente de la República parece que decidió recibir la OEA, bien, bueno, es una discreción que él tiene como jefe de la política diplomática. Creo que, en mi caso, si hubiese sido yo, no la cojo. No la quería nadie la quería. O sea, tenían que hacerla en Washington, probablemente en su sede, porque ningún país quería gastar ese dinero. Pero nosotros decimos acogerla y creo que puede ser interesante, si yo espero que el gobierno se haya preparado para asumir esa plataforma como una forma de crear un ambiente de información, de edificación de la temática de la nacionalidad dominicana, de la situación de la isla, de qué manera es necesario que el mundo ponga más que sus ojos, sus bolsillos en Haití. Entonces, si eso forma parte de la estrategia de la República Dominicana, puede que valga la pena que seamos la sede. De lo contrario, yo no veo más que eso como un cafeteo de tecnócratas, señoritos satisfechos de OEA y de la comunidad internacional que vienen aquí a beber café y hablar del sexo de los ángeles. Porque es el tema penoso de la comunidad internacional, la insustancialidad con que miran el mundo. Las naciones, yo siempre hablo del tema del Imperio Romano. El Imperio Romano,
que es el imperio más perfecto que conoce la historia, tenía prácticas muy interesantes que los americanos como que no han estudiado. Nunca adoptaron, nunca se detienen. Y yo tengo un caso muy conocido, que es el caso del juicio a Jesús. El romano invadía, tomaba control de las poblaciones, de las naciones, pero se ponía sus propios límites. En primer lugar, el imperio romano cobraba sus impuestos. Sí. Se reservaba para sí el tema impositivo, el tema de seguridad, todo el tema militar, pero no intervenía ni en religión, ni en cultura. Incluso los reyes vencidos eran respetados, la sucesión de esos reyes se mantenían en palacios, les respetaba la dignidad, pasaban a ser vasallos del imperio, pero se les respetaba su dignidad de rey de esa nación. Por eso tuve que en el juicio a Jesús, Pilatos se lava las manos. Sí. Porque en algún momento el lavado de manos es lo que yo digo, la declaratoria de incompetencia más famosa del mundo. Porque él decía, bueno, pero este tipo no ha hecho nada. No ha hecho nada, decidan ustedes. Como ellos se iban a la cuestión religiosa, entonces él dice, bueno, yo me lavo las manos, yo no tengo que ver con esto, problema de ustedes. Porque ellos tenían un límite. Entonces, la comunidad internacional de hoy día no comprende el peso de la historia, de la cultura, de la idiosincrasia. Al ignorarlo, pues cometen una serie de barbaridades. Entonces, las barbaridades vienen por el hecho de que se estereotipan las conductas y no se adaptan a las realidades culturales, religiosas, sociológicas de una nación, a la historia. Entonces, obviamente, si tú sacas el estereotipo a que tú te referías, por ejemplo, la política de defensa de la comunidad LGBT, que es cuánto que ha asumido el imperio norteamericano. Bueno, espérate, si ustedes como sociedad lo aceptan, lo respetan de una manera, hay otras sociedades que lo hacen también a su manera. Aquí eso nunca fue un problema, vamos a decir que revista gravedad. Aquí en todo el tiempo a través de la humanidad nunca ha habido problema con eso. Sí. Pero entonces esa agenda se quiere exportar y se quiere imponer en el mundo con los patrones con que la sociedad norteamericana mira las cosas, sin dejar que cada sociedad tenga su propia visión. Bueno, eso es lo que le dice Dalcy Rodríguez. Óigame, ustedes quieren intervenir en temas que son propios de las naciones. Ustedes quieren estar queriéndole imponer a los gobiernos temas que son propios del pueblo, de su pueblo, de su gobierno. Esas injerencias son terribles y es donde viene el problema. Por ejemplo, eso fue un tema que estuvo ayer también en la OEA. Uno de los temas que ha estado presente es esa agenda LGBT, que ahora esto es una moda. Ahora esto es un movimiento donde hay que darle privilegios por encima de los privilegios normales a un grupo que va creciendo, que ellos mismos van fomentando a la cabeza del propio embajador norteamericano en República Dominicana. La aberración más grande es el hecho cometido cuando el embajador anda con su esposo a una escuela donde hay muchachos que dicen, bueno, pero qué patrón más chulo, mira, él es embajador, un hombre próspero, pudieran crear confusión en unos muchachos que todavía no han encontrado la definición en su personalidad. Claro. Entonces, ante todo eso, José Ricardo, ustedes que han sido los abanderados de este tema, que han hecho la advertencia y que poca reacción han tenido incluso de otros grupos políticos, de esa clase política que tampoco ha reaccionado. O sea, ustedes han encontrado poco apoyo en la clase política realmente, y la única reacción que tienen quizás es de manera individual, bueno, las personas. De la misma población también. De la población. La población no ha reaccionado, ni ha entendido el tema. Mira, muchísima gente
porque tú sabes que viene también el tema de del peso de la comunidad mediática, que también está influida por una conducta que se sustenta en estereotipos, en titulares. Y ya tú eres un tipo si tú estás a favor de la comunidad LGBT, tú eres un tipo moderno, progresista. Y si eso es como los metrosexuales. Y si tú eres, por ejemplo, una persona que tienes una visión diferente, tú eres un tipo conservador, atrasado, decimonónico y de todas esas cosas que se dicen normalmente para estereotipar las personas. Entonces, como nosotros respondemos a ese tipo de patrones y no en base, y no tenemos una respuesta, un fundamento conceptual para asumir ideas, para asumir convicciones, entonces obviamente esa superficialidad nos lleva al discurso de descartar el contrario sobre la base de estereotiparlo en un esquema rezagado, que es lo que está pasando en este debate. Entonces, obviamente, en ese sentido, nosotros los que estamos de este lado somos los atrasados, los homofóbicos, de todo, nazistas, maquinarias de odio, etcétera. Pero es porque no tenemos una sociedad consciente, pero José tú Ricardo. sabes por qué, Lindsay, tú sabes por qué eso en lógica jurídica se llama el argumentum ad hominem ofensivo. Cuando tú no tienes una respuesta, cuando tú no tienes una razón, entonces ¿cómo respondes? Bueno, a descartar al otro de manera personal. El argumentum ad hominem es ese. ¿Por qué? Porque no se pueden sentar a discutir conceptualmente el tema. ¿Cuál es el debate que hay con el tema de la comunidad LGBT? ¿Quién en este país podría ser capaz, con un mínimo de raciocinio, de cuestionar el derecho que un individuo tiene a ejercer su privacidad, sus derechos sexuales de la manera en que él se sienta satisfecho? ¿Y quién puede hacer eso? No, y eso lo comprende la sociedad dominicana. ¿Quién puede, por ejemplo, en su sano juicio, apoyar una actitud como la que se produjo en Orlando? Ningún tipo de persecución. Yo creo que todos los seres humanos, todos nosotros tenemos amigos y amigas que son parte de esa comunidad. Sí. Yo al menos conozco algunos yo conozco una pareja. A quienes respeto. Sí, yo también. Aprecio. Así es. Y además, en muchos casos, admiro. Porque además son personas que llevan su condición y respetan, con dignidad, respetan su identidad, sí, sin transgredir el derecho de los demás, ni imponer su cultura, su forma de ver la sexualidad como un patrón frente a los demás. Es su libertad, pero la misma libertad que ellos tienen la tenemos los demás. Claro. Los padres, de que nuestros hijos sean educados en los valores sexuales que nosotros consideramos pertinentes. Por eso la escuela no es el escenario donde tú ese tipo de cosas tan delicadas puedas promoverla. Sí. O sea, yo vi que el ministro de Educación anunció que se va a hablar de educación sexual en las escuelas. Bueno. Yo considero que si tú lo ves desde un punto de vista científico sobre el abordaje de la sexualidad, para que los estudiantes conozcan cómo funciona la sexualidad y cosas, y entonces, bueno, que tengan información y verlo científicamente el tema. Ahora, el abordaje de los valores con que tú ejerces tu sexualidad es un tema que yo creo que debe permanecer en el hogar. Claro. Y si realmente que cada padre oriente a sus hijos de la manera que considere pertinente. Total, al final, cada individuo va a ejercer su libre albedrío. Entonces, ese escenario de generar un debate con este tema de la comunidad LGBT,
te está generando el debate, porque no es solamente el tema de la comunidad LGBT, está el tema del aborto, está el tema del matrimonio, de ese tipo de uniones, que es lo que yo digo. ¿Cuál es el cuestionamiento? Y siempre se cuestiona mucho la iglesia, por ejemplo, o todos los grupos que tenemos una visión diferente. Un cuestionamiento injusto, porque nadie está dudando ni cuestionando. Yo nunca he visto un sacerdote, ni un obispo, ni a nadie referirse en el sentido de que no se produzcan las uniones, porque son situaciones de hecho que se han producido a través de toda la humanidad. ¿Qué es lo que se está diciendo? Bueno, mira, ese tipo de unión podrá ser lo que tú quieras que sea, pero no es propiamente un matrimonio, porque la definición del matrimonio como tal es la unión de un hombre con una mujer. Entonces, si tú quieres sentarte a analizar algún nivel de legalidad de ese tipo de uniones, no la califique como matrimonio. Eso es todo lo que se está hablando. Ahora, José Ricardo, hay una práctica que se ve muy sutil, se ve quizás muy simple, pero que tiene un trasfondo terrible. Por ejemplo, eso de la utilización de los baños, que yo hablaba de que mi hijo Hideki me mandó un video de uno de sus amiguitos que fue a decirle, pero es que ustedes no nos pueden poner las reglas, y en este hotel hay baño para hombre y hay baño para mujer. ¿Por qué? Porque ahora se habla de un tercer baño para los que quieran entrar. O si hay un baño de un hombre y una mujer, los dos baños, que la gente puedan entrar en el que ellos se sientan cómodos. O sea, yo que soy mujer, que quiero entrar al baño de mujer, ¿verdad? ¿Y tu derecho? Mi derecho. Entonces, que venga y entre un hombre, yo no me voy a sentir segura. O sea, mi derecho, ¿dónde está? ¿Dónde se está respetando? Se respeta el de aquellos, pero ¿y el mío? ¿Dónde está? Entonces, se ve sutil, se puede ver como una cosita cualquiera, el tema del uso de los baños, porque ahora este es el debate. O sea, ya no es de que la mujer y que el hombre, sino que usted puede entrar al baño que a usted se le pegue la gana. Entonces, cuando eso ocurre, el mensaje, el fondo, la surrapa, eso es lo que, a eso es que me refiero. Como también la visita del embajador con el esposo, porque eso manda un mensaje subliminal. Sentado hablando con un grupo de jóvenes, donde todos esos jóvenes saben que ellos son esposos. El embajador no es el problema, es el director de la escuela. Ah, bueno, pero por supuesto. Y la asociación de padres y amigos. Pero por eso es. Entonces, porque pero el embajador, él es un activista. Sí, él es un activista, pero también, eso es una sociedad que se abre a todo eso, o un grupo que le permite abrirse, que se promueve el tema de los baños, pero yo me imagino detrás esa de escuela todo que eso, es de mi ciudad. Yo me imagino que espero que la asociación de padres y amigos haya reaccionado. Bueno, porque déjame explicarte algo, mira. A un hijo mío yo mandarlo en una escuela el así. El tema de los baños, por ejemplo, ese debate se presentó en Nueva York. Sí. Y la ciudad de Nueva York lo resolvió diciendo que las personas deben entrar al baño que indique el sexo según el cual fue registrado en su nacimiento. Si usted nació varón y usted está registrado como varón, usted tiene que ir a ese baño, aunque usted sea un transgénero. ¿Entiendes? Sí. O sea, la realidad es que en todo esto no se mira el derecho de los demás como tú estás subrayando. O sea, está bien, ellos tienen sus derechos. Yo no estoy cuestionando, nadie está cuestionando, porque el problema, ese es el problema. Porque de una vez te vienen. Mira, por ejemplo, a mí me mandó un amigo, me copió, un correo común, copió todo el mundo algo que publicó el señor embajador, hablando del odio, la homofobia, que con el tema este de los asesinatos de Orlando. Deplorable. Sí. Es una situación penosa que ha conmovido terrible. La humanidad. Sí. Y yo veo que la comunidad mediática y el liderazgo político de Occidente ha exhibido una sensibilidad legítima con este tema. Pero ahora mismo, en el fin de semana,
pasado, o sea, no te estoy hablando de hace... Dice que 3 meses, un año. En Kenia, Boko Haram mató 158 personas, cuyo único delito, ¿tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Ser cristianos. Y los mataron a todos y nadie dijo nada. No, es que eso, si yo no, yo porque leí en la prensa española alguien que, un artículo respecto al tema, pero es un tema que ha pasado sin pena ni gloria. No, y que la prensa tampoco Entonces yo lo que digo destaca. es, o sea, también, porque el problema es que en Occidente estamos mirando la desgracia cuando pasan en nuestro escenario, pero no estamos mirando la violencia que hay todos los días en el Medio Oriente y en África. Sí. Entonces, que también es fruto del radicalismo, ¿tú me entiendes? Todas estas cosas están pasando. Entonces, esos no son muertos iguales. Estos eran 50, aquellos fueron 158, por profesar una fe religiosa. Dios mío. Pero eso fue el fin de semana y eso ha pasado totalmente desapercibido. Entonces, como que cuando tú miras las cosas con un doble rasero, ¿por qué? Porque el imperio está impulsando la administración Obama y obviamente la administración Clinton, Hillary. señora, si llega, eso será, yo me imagino que mucho peor, porque el nivel de liberalidad con que esa pareja mira el tema, yo pienso que profundizaría en caso de que ella gane este tipo de política. Entonces, yo no entiendo cómo la comunidad mediática y la misma comunidad, la sociedad hoy en día, que hay tanta información, que las mismas comunidades no reaccionen. Mira, no podemos ver las cosas con un doble rasero, que es lo que yo leía en ese artículo que vi en la prensa española. Son vidas iguales. En Irán matan ciudadanos por ser homosexuales, como una cosa muy normal. Sí. Entonces, esa realidad que está afectando el mundo, esos no son muertos. Entonces, ¿por qué? Porque están de aquel lado del mundo, las víctimas solamente son de este lado. Porque también nosotros vemos el fenómeno del terrorismo y vemos una serie de cosas y no lo acabamos de comprender. Pero porque tampoco sabemos en las condiciones que viven esas naciones y los conflictos que hay en esos entornos. O sea, no tenemos una visión equilibrada del problema. Sí, sí. Y en definitiva, Lindsay, es una pena, porque entonces la misma comunidad LGBT pierde oportunidad de avanzar. Porque yo entiendo que sí, que nos podemos sentar a ver cuáles son sus problemas, en qué sentido ustedes se sienten discriminados, porque ningún ser humano debe ser discriminado. Pero yo creo que República Dominicana no tenía ese tipo de... Ese problema no lo están trayendo. Nos lo trajeron a nosotros porque lo quieren imponer. Lo que es el tema racial. Tampoco y existe. Óyeme, aquí han existido esa gente toda la vida. Y tanto aquí como en Estados Unidos y en el mundo entero se bromea con ellos. Como se bromea con el color de la piel. Fuera de una broma común. Bueno, pero entonces para los negros cuando se bromea no es nada, pero para los orientales, por ejemplo, cuando te dicen que los ojos, qué sé yo qué, que te empiezan a relajar, entonces eso no es discriminación, no, porque óyeme, yo sufrí bullying de niña porque ven acá, entonces nada más es si tú tienes la tez oscura y los que tenemos otro tipo de raza que también hemos sido discriminados en algún momento cuando lo hubo, porque ya eso no se ve. Por ejemplo, mis hijos ya no sufrieron ese tipo de práctica porque hemos avanzado como sociedad. Claro. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido, además de que esta es una sociedad de mulatos. Esta es una sociedad que, por eso es que digo, hay que, yo le insto a los jóvenes que lean la composición social dominicana. Bueno, Juan Bosch, ahí. Que explica muy claramente y muy didácticamente lo que pasó aquí. A nosotros nos tocó ser la principal colonia. Claro. Y por muy pocos años del descubrimiento de pasar a ser la colonia ignorada. Entonces aquí se quedaron esclavos y amos, y las hijas de los amos se casaban con los esclavos porque no tenían con quién casar. Exactamente. Entonces nosotros, si hay, como siempre yo he dicho, un lugar donde se está configurando la raza cósmica, es la República Dominicana, porque nosotros tenemos desde el siglo XVI
mezclándonos. Desde que llegaron los españoles comenzaron a mezclarse con los indios. Y al abandonarnos y nosotros subsistir, los que se quedaron aquí, que fue una población exigua, incluso hasta principios del siglo XX. Porque a principios del siglo XX todavía éramos una población muy exigua. Y uno de los problemas, de las debilidades que teníamos en el proceso de consolidación del proyecto nacional, era que no teníamos población. Entonces, esa situación no existe. Yo soy nieto de una mujer totalmente blanca, de raíces hispánicas totalmente, y de un negro. Claro. O sea, por el lado materno, y cómo diablos tú puedes. Y cuando tú te pones a mirar, yo digo, no, solamente tenemos que mirar en torno a nuestra propia familia. Yo me siento en una reunión familiar, y en mi familia, sí. en mi familia nosotros tenemos argentinos, tenemos, yo tengo las Naciones Unidas, como digo yo sí. Tengo una tía casada con un argentino, tengo otra tía casada con un egipcio. Oye, incluso eso. Profesa fe musulmana. Ajá. Entonces me reúno por el lado de mi madre también, estamos mezclados con chinos. Entonces tú ves, yo tengo una prima que tiene unas chinitas preciosas, lindas. Me encanta ver esas niñas de tan lindas que son en todos los sentidos. Entonces cuando yo me siento a mirar, pero miro a mis hijos. Multirracial todo. Y mis hijos. Sí. Mis hijos, si yo los niego, mira, me mata Dios. Mira, tengo un indiecito, más o menos como yo. Tengo un negrito y una blanquita. Entonces tú dices, ven acá. ¿Y cuál es? ¿Y cómo es? Entonces tú te pones a mirar. A nosotros nos están importando ese tema, Lindsay. Sí. Eso no lo están importando. Eso no ha sido un tema. Entonces yo digo, ¿cómo me hago en mi casa? ¿Discrimino al del medio? No. Que mi negrito. Bueno, yo tengo, mi hijo menor también es de tez mucho más oscura que yo, o sea, entonces, eso es así. Si hay un lugar, lo digo con toda propiedad, y los amigos televidentes que nos están mirando, que se pongan a mirar en torno a sus propias familias. Sí, en torno a su propia familia, eso es así. Para que no hay que ir muy lejos para tú encontrar una diversidad de mezclas y de razas. Entonces yo te estoy diciendo, nosotros no nos pueden comprender, porque cuando tú te vas todavía a sociedades suramericanas, el tema de los afrodescendientes ha sido tema, porque han habido razones históricas, la preservación en sociedades donde hubo desarrollo económico fuerte de la esclavitud, se mantuvo hasta ya avanzado el tiempo. Nosotros estamos ya mezclándonos como iguales prácticamente desde pocos años después del descubrimiento de América. Sí. Entonces eso hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, hay que saber el abandono que nosotros fuimos sometidos, que no fuimos más que aquí lo único que se producía era para comer. Sí. O sea, definitivamente eso fue lo que permitió esa fusión que nosotros somos. Pero nos quieren meter en bueno, y también yo decía, bueno, el poco compromiso de los partidos políticos o la poca conciencia que se ha hecho, una sociedad que quizás por todos los temas que tienen, que se ha vuelto muy individualista, realmente las políticas tienen que venir desde el propio Estado para promoverlas y siempre mantener la cultura, las raíces, promover nuestros valores como patria y los países que tienen que tienen mayor fortaleza en ese sentido, bueno, son los países más desarrollados y los más avanzados, por supuesto. Yo mañana voy a compartir, y se lo digo desde ahora, un video que a mí me llamó poderosamente la atención de una niña, no tiene ella más de 11, 12 años, que ella habló en medio de un escenario hermosísimo, en un concurso, y ella hablaba sobre, ella decía, yo soy de raza
indígena, y yo me siento orgullosa, y mis padres, y todavía el idioma que lo preservo y no sé qué, y lo que hay que promover es los valores, en base a los valores, nuestra cultura. ¿Por qué tenemos que celebrar Halloween? ¿Por qué tenemos y no celebramos nuestras, no le damos importancia o la importancia que se merecen las fechas patrias? ¿Por qué tenemos que copiar? O sea, ese tipo de cosas, y que lo diga una niña. Pero ¿quiénes son los que promueven eso? Son los que están haciendo política, los que llevan el liderazgo. El liderazgo juega un papel, y en ese sentido la clase política es fundamental, José Ricardo. En este proceso, ustedes, la Fuerza Nacional Progresista, que hizo todo el esfuerzo para jugar un rol importante en ese sentido, hacerle conciencia a la sociedad dominicana de temas fundamentales que pudieran verse, bueno, no es arreglar o no hospitales, no es el tema, incluso un tema muy fuerte, la delincuencia, que también ustedes han querido de algún modo advertir, el tema de las drogas, que tiene mucho que ver con el tema de delincuencia, porque una cosa lleva a la otra. Sin embargo, no caló. ¿Qué pasó? ¿Qué revisión luego de este proceso ustedes han hecho que les ha permitido encontrar alguna razón, o la han encontrado la razón, la respuesta a lo que pasó ese pasado 15 de mayo, donde poca gente reaccionó ante el llamado que hacía la Fuerza Nacional Progresista con temas fundamentales de la nación? Sí. Yo creo que la Fuerza Nacional Progresista tiene pendiente una agenda de evaluación, de crítica, autocrítica, sobre todo lo acontecido en los últimos meses, vamos a decir, año y pico, y además el resultado electoral debe ser evaluado, porque yo entiendo que hay que analizar el mensaje, hay que analizar la forma en que estamos transmitiendo el mensaje, e internamente debe algún resultado crítico que nos permita el crecimiento debe surgir de esto. Yo espero que eso ocurra. Ahora, yo entiendo también que hay realidades. Yo tenía una visión muy particular y un poco diferenciada del liderazgo fundamental del partido en cuanto a la visión de este proceso. Yo visualizaba resultados no más o menos como los esperados. No te estoy diciendo en términos de voto, sí, sino de que no visualizaba la posibilidad de que se produjera una reacción electoral frente a la agenda que nosotros tenemos. Y lo planteé y lo puedo decir públicamente, sí, porque fue un tema que planteaste en el partido. Mantuve mi diferencia, sí, en el sentido, fui consecuente, leal, coherente con las decisiones que se asumieron, pero obviamente tengo una visión personal, sí, de que yo estaba consciente de que no habían condiciones para una reacción electoral del tema de nuestra agenda, y sobre todo a veces el mensaje político tiene sus métodos, sí, claro, sus momentos. Bueno, y también un tema de recursos. Eso es otra cosa. O sea, por ejemplo, ahora mismo, ya después del palo dado ni Dios lo quita, ¿verdad? Entonces ya el palo está dado. ¿Y cuál es lo que yo creo que aquí hay un problema profundo de carácter sistémico, que no va a permitir que la sociedad dominicana evolucione políticamente, y sobre todo que va a dar al traste con el sistema político si este no es capaz de renovarse? ¿Y qué es lo que estamos viendo en el escenario? En primer lugar, la desaparición del sistema de partido. Aquí solamente hay un partido, sí, que es el Partido de la Liberación Dominicana, que está cobrando el beneficio de ser el único partido organizado y sistematizado de la República Dominicana. Han tenido la oportunidad porque están en el gobierno, sí, pero ¿qué pasa? Hay una oposición dispersa, la gran parte de ella sin conciencia
ideológica, y el hecho de la cultura que se ha ido inoculando en la sociedad política, actores que no están a la altura de tener el estatus político que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Esa deficiencia, más el hecho de asumir como bueno y válido un sistema sustentado en el populismo clientelar, no nos va a conducir a nada bueno. Eso nos conduce al populismo, al outsider, a la crisis, nos conduce a la aventura. Sin embargo, yo creo que la oportunidad está dada para que tanto el gobierno, y especialmente el gobierno, como la oposición, nos sentemos a ver de qué manera tomamos ya no un paño tibio de cara al proceso, a lo que pasó, sino un bisturí para la construcción del futuro. Y cuando digo un bisturí para la construcción del futuro, quiero decir la transformación del sistema electoral y del sistema político dominicano. Yo te puedo decir algunas medidas concretas que yo sugeriría al gobierno e incluso a la misma oposición, en el sentido de que nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, patrones que no son nuevos, que ya existen, como el patrón chileno. Chile es el país que más institucionalidad ha construido en América Latina. Y se debe a que, fruto de mucho sufrimiento y de mucha sangre y de todo tipo de una situación que la historia evaluará oportunamente, se levantó de la dictadura y construyó reglas de juego que obviamente le han dado resultados muy importantes. Por supuesto. En el plano económico como en el plano institucional. Entonces tú te pones a mirar, nosotros tenemos el tema del financiamiento. Nosotros tenemos que migrar hacia no una ley de partido y que no vamos a dispersar, vamos a hacer un código electoral y de partido. Que cree el sistema, que le regule el sistema político dominicano. Vamos a instaurar el voto obligatorio. Porque el voto obligatorio te impide a ti que ese 30%, que es una masa crítica, que puede poner la diferencia, que es la que se va para las playas, o se va de viaje fuera del país, a esquiar o a disfrutar de Miami o de donde sea, tenga la obligación de votar. Entonces, como la tiene Chile, como la tiene Perú, también. Es obligatorio el voto. El voto debe ser una obligación, debe ser obligatorio. Si usted no vota, usted no puede... usted no tiene derecho a reclamar ni a nada. No, porque el problema es que las sanciones, tú no puedes ir a un banco, tú no puedes hacer operaciones. Exacto, sí, eso, tú no eres un sujeto, tú no eres un ciudadano. Sí. Entonces tú tienes que votar. En segundo lugar, el espectro radioeléctrico, por ejemplo, es propiedad del Estado Dominicano, que lo concesiona para explotación comercial. Entonces, si yo te concesiono una parte del espectro, yo te puedo poner en la ley y decirte, bueno, yo te lo voy a concesionar, pero todo el que sea concesionario del espectro radioeléctrico tiene una servidumbre electoral. Claro. Y esa servidumbre electoral debe ser para que cada 4 años tú le des un servicio gratuito a la democracia. ¿Cómo? ¿Como los partidos les dé la gana? No. Creando las franjas publicitarias, entregándole a cada partido una franja en igualdad de condiciones, grande o pequeño. 15 minutos, 20 minutos, media hora. Igual. Ahí usted va a decir todo lo que usted quiera, pero es lo único que usted puede decir. Por ejemplo, Chile funciona con una franja publicitaria de 2 horas y lo distribuye entre los partidos que participan en partes iguales. Entonces, ahí no hay tutía de que el gobierno tiene 200,000 anuncios y la oposición tiene... No, eso, si lo que usted no hizo ahí, usted no lo puede hacer. Después la vida sigue normal. Y usted tumba por ese lado la posibilidad de que los partidos necesiten financiamiento de proveedores, de contratistas, de empresarios,
porque usted el servicio es gratuito. Claro. Ahí usted está tumbando compromisos a la clase política con intereses. Entonces tú tienes ese es una medida que puede ser interesante. El control de la publicidad gráfica también. En primer lugar, ¿cuáles lugares se autorizan para poner la publicidad gráfica? ¿Y cuántos metros cuadrados de publicidad se le asigna a cada candidatura o a cada partido? O cada partido. Entonces, tú tienes que crear mecanismos también, de ese tipo, porque de esa forma tú controlas el gasto. Sí. Y ser riguroso, porque tú viste que en Perú sacaron un candidato presidencial, dos candidatos. Dos, porque... Y Keiko estuvo a punto de ser castigada porque no pudieron demostrar, parece que el expediente era político, pero no pudieron demostrar al fin y al cabo, pero Keiko tuvo un proceso también. Entonces, ¿por qué? Porque hizo una rifa. Sí. Se hizo una rifa y se trató de ver como que era, imagínate tú en este país. Entonces tú tienes que, haciendo ese tipo de cosas y creando controles al gobierno, ¿te entiendes? Entonces nosotros podemos migrar a un estadio diferente. Tú no puedes continuar porque tú tienes que evitar que la sociedad política siga instrumentalizando los recursos del Estado para idiotizar al pueblo, a la población. Sí. Porque eso es lo que nos están convirtiendo en idiotas. Es una sociedad alienada. Entonces eso creo que nosotros tenemos que asumir ese debate, construir un futuro, transformar el sistema desde los mismos defectos del sistema. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una responsabilidad histórica, porque también el mismo PLD enfrenta para el año 2020 un reto muy importante. En primer lugar, estos 4 años enfrenta el reto de su unidad. Bueno. Para el 2020 enfrenta el reto de poder ser una opción válida en medio del descrédito. Mal que bien, estas elecciones fueron deslegitimadas, porque ciertamente ocurrieron muchas irregularidades. Pero las irregularidades que existieron son sistémicas. Son sistémicas. Entonces, a mí no me gusta mucho. Yo lo respeto, incluso mi partido, el que sea que lo haga. Pero que el gobierno usa los recursos del Estado. ¿Y quién no lo ha usado? De partido que haya estado en el gobierno, yo me pregunto, ¿quién no lo ha usado? Sí, porque todos. Esas son las reglas de juego. Al Partido Reformista en los 12 años hubo que ganarle con tu y fundita. Y le cogemos la fundita. Al PRD, igual, que es uno de los grandes, el culpable histórico de todo, porque el Partido de la Esperanza Nacional, que gobernó de 8 años y 4 después, resultó ser el partido del fiasco nacional. Un fiasco. Entonces, el partido que estaba llamado a transformar las prácticas políticas, entonces se genera el Partido de la Liberación Dominicana, que fue un partido escuela. Entonces, en vez de hacer que la sociedad política nacional evolucionara al estadio del PLD, que era partido y escuela, entonces lo que hizo fue adaptarse al proceso de masificación, porque la realidad también política le imponía esa conducta. Entonces, en vez de la sociedad evolucionar a los modelos que planteaba ese PLD histórico, entonces el PLD histórico bajó, involucionó al nivel de la sociedad y no jugó un papel de liderazgo en el hecho de transformar el sistema político para que funcione. Y obviamente ese barco, que el doctor Castillo en una ocasión lo denominó como un dispositivo estratégico de la nación dominicana, el PLD, ese barco corre peligros muy serios, tanto por el tema de su unidad interna como por el tema de que aborde o deje de abordar la transformación del sistema político. Si de este gobierno, estos próximos 4 años, la población no ve una determinación
de transparencia. Si no ve una determinación en el cambio de las reglas de juego, el PLD para el año 2020, después de 16 años, ¿verdad? Bueno, 20 ¿verdad? Años serían 16 años gobernando corridos. Y 20, si le cuentan, sí. Pero vamos a decir 16 corridos. Si llega el 2020 sin que la imagen del Partido de la Liberación Dominicana se haya rescatado, el país estará definitivamente descabezado en términos de institucionalidad partidaria. Porque el descrédito lo que va a generar es un outsider, un actor ajeno a la política o ajeno al sistema de partido, o quizás inmerso en él, pero fuera del contexto, ¿verdad? Del carril con que venimos caminando. Y eso es una exposición, porque así como te puede salir el billete premiado con un liderazgo con compromiso maduro, así mismo también te puede surgir un tema, un liderazgo díscolo que te lleve a la sociedad a un proceso de división. Tú podrás simpatizar por quien tú quieras en Venezuela, por ejemplo, por la oposición o por el gobierno, pero tú debes reconocer que Chávez fue un outsider que dividió la sociedad venezolana, y Venezuela está viviendo un proceso, y no es porque esa salida fue la mejor, fue porque se salió del carril. Entonces nosotros estamos en esa vía. Hay el modelo colombiano, que yo siempre me he referido porque son dos ejemplos muy interesantes. En Venezuela se descarriló el tren. Y si tú le preguntas a cualquier venezolano qué terminó de una novela en Venezuela, para que tú veas cómo son las cosas de la política, que se llamaba Por estas calles, que desnudaba el tema de la conchupancia entre los partidos y ponía de relieve la corrupción, y de qué manera esa corrupción era una asociación, y que los partidos realmente por abajo estaban bien entendidos, intercambiaban y se financiaban y se apoyaban. Era toda una complicidad. Entonces eso, una sociedad que veía, por ejemplo, al amante del presidente Lucinchi, una joven universitaria que llegaba en helicóptero todos los días, Dios mío, a la Universidad de Caracas. Entonces, son temas que van generando y nunca pasa nada, pero llega un día que tú no sabes. Entonces salió esa novela que hablaba de todas esas cosas, Por estas calles, más el proceso del golpe de Chávez, su prisión, el gobierno de Caldera, y todas esas cosas. Llega un momento en que Venezuela se queda sin referentes, porque además estamos jugando a ser una sociedad sin paradigmas, y los pocos que tenemos lo estamos quemando en una plaza pública de manera ligera, Dios mío, sí, y gratuita y inconsecuente. O sea, entonces esa sociedad dominicana que estamos construyendo es una sociedad que nos puede llevar al desafío del populismo, de derecha o de izquierda, no importa. Pero ahí va, José Ricardo, dijiste algo interesante hace un rato, la desaparición de las ideologías en los partidos políticos. Eso es otro tema. La definición, por ejemplo, una oposición. Identidad. Aquí no hay identidad. Por ejemplo, el PRM ¿qué representa? Y quiénes son los que deberían de estar con el PRM, porque los temas fundamentales de la nación no han asumido una posición de cara a la sociedad transparente y decir, no, mire, por esto y esto yo no estoy de acuerdo con el tema de la agenda LGBT, por ejemplo.
No, o sea, ¿quiénes son los conservadores y quiénes son los progresistas? Aquí el tema, esos temas que a veces ellos le temen, los propios políticos, a ser transparente con la sociedad dominicana o con la sociedad de cualquier parte del mundo, en eso los norteamericanos hicieron, los demócratas y los republicanos. Los demócratas, que dicen ser los progresistas, que a veces actúan más como de derecha, pero son los progresistas, y los republicanos, que todo el mundo sabe que son de derecha. Entonces, allí las cosas están bien establecidas. Ahí hay un Donald Trump y una Hillary Clinton. Dime cuál de los dos tú vas a escoger. Y si los dos, bueno, el menos malo. De los dos malos, el menos malo. Porque una Hillary Clinton también, que yo, si fuera norteamericana, yo no votara por ella, lamentablemente, y es la primera mujer candidata presidencial en la historia de los Estados Unidos, pero lamento mucho que sea ella. Y yo quizás en la otra pasada, cuando ella era candidata, hubiese votado por ella, ya en el proceso interno. Sin embargo, ahora yo no lo haría por las posiciones que ella ha asumido. Ahora, en República Dominicana, ese es el gran tema. Cómo la oposición también no ha sabido definir el perfil y que la gente lo sepa, cuál es el rostro real que tiene. Porque no hay linderos, Lindsay. Ya, o sea, somos... mira que yo soy en eso orteguiano. Ortega no creía ni en la izquierda ni en la derecha. Yo tampoco creo en eso. Ahora, yo creo que al menos en este estadio de la humanidad, el político tiene... Hay que definir cosas. Tiene dos vías. Tú o eres populista o no lo eres. Bueno, eso es así. Entonces yo no soy populista. A mí no me gusta el populismo. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Porque el populismo es... Una de las críticas a Keiko. Es la instrumentalización de la población. Sí. Eso es lo que es el populismo. Claro. Y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y entonces resulta... Y los regalos y las cosas, eso es parte del populismo. Mientras una sociedad, un país, el político, y para mí el ejercicio de la política es una responsabilidad como la de un padre de familia. Yo siempre hablo de todos los libros de derecho que tú lees. Cuando por ejemplo, los maestros hablan de un comportamiento adecuado, dicen que deberá actuar como un buen padre de familia. Eso es como muy común en todos los grandes maestros del derecho. Entonces, el político debe actuar como un buen padre de familia. Y el buen padre de familia no es el que lo da todo. No. Es el que educa y construye futuro. Y establece reglas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ser papá, lo más difícil de ser papá es saber decir que no. Entonces el político que todo el tiempo está diciendo que sí, y que el pueblo, y entonces instrumentaliza el presupuesto para hacerse el simpático. Entonces ese tipo de conducta política es la que ha reinado, pero no es la de Danilo, ni es la de Leonel, ni la de Hipólito, es la de todo el mundo. Todos los que han tenido la oportunidad de gobernar. Entonces es un problema sistémico y cultural, que desde los resultados que estamos mirando, tú ves ese tema de los diputados, del voto preferencial. Primero, un error abandonar la separación de las elecciones. Porque la separación de las elecciones nos estaba ayudando a la construcción de un liderazgo medio, a la generación de un proceso que iba a terminar consolidando una fragua donde se iba a ir estableciendo y desgallando un liderazgo medio que podría ser una fuente de relevo inagotable para el gran liderazgo. Un error. Segundo, bueno, pero vienen separadas. Aunque vienen separadas por un par de meses. Sí, el desastre va a ser el mismo. Todos los tropiezos que tú estás viendo, fruto de que se jugaron 4,000 cargos el mismo día. Sí, es una locura. Más de 4,000 cargos. Entonces tú tienes, cuando tú vienes el proceso de la elección de los diputados, tú no te imaginas las diabluras que se hacen en eso. Porque es que la mayoría de los votos, más del 90% de los votos, vienen marcados a favor del senador. Sí. Entonces, cuando marcas a favor del senador,
los votos salen limpios en la elección preferencial. Y después que se abren las urnas, las diabluras que se hacen ahí, porque tú dices, bueno, hay sitios donde no ocurre. Pero dímelo a mí, que yo que conozco el tema, de qué manera se compran y cómo, al no haber conflicto entre partidos, el diputado que paga, sencillamente le marcan los votos, y ya, tú no tienes después que se abren. Abrieron la urna, hay 100 votos, entonces el diputado, el delegado del PRD tiene un diputado, el delegado del PLD tiene otro, el diputado, no es que le quitan voto a nadie, es que marcan los que salieron vacíos en la elección preferencial. Y hay una enorme cantidad de diabluras que se hacen en componendas con las mesas. Sí. Que cuando son en comunidades pobres, barriales, el tema de la corrupción de la mesa se involucra también. Entonces, nosotros tenemos que repensar muy bien lo que vamos a hacer, porque el problema es que si depende mucho del éxito que tenga este gobierno en estos próximos 4 años. Y para eso necesita primero un partido unido, tienen que sentarse a hablar, tienen que sentar reglas de juego y que de manera democrática el que apire. Aquí hay que hablar de los candados, porque el tema de los candados ya no se ha vuelto a mencionar más. No, así es. Hay que sentarse con los candados y poner los candados para que podamos tener reglas firmes y sólidas. Tenemos que desearle al gobierno que se maneje con transparencia y sobre todo que se involucre en liderar la sociedad dominicana en la transformación de su sistema político. Porque es lo que te digo, si nos cogen estos 4 años en un conflicto por el control del Partido de la Liberación Dominicana, adiós sistema de partidos, lo que quedaría. Y con lo que conllevaría eso, de acuerdo con las prácticas clientelares y populistas con que se hace la política en la República Dominicana, eso sería una implosión de ese partido. Y esa implosión nos deja, en cierta medida, con un sistema de partido, porque no te creas tú, porque ahora viene también, ahora estamos en el proceso de que acabaron las elecciones, pero ¿tú crees que nos van a venir conflictos de PRDistas que retornan a buscar el control del PRD, el control del PRM? Sí, eso viene que sea una agenda pendiente, porque también ahí hubo muchas cosas de apoyo, o sea, como que tú, ya cerrando la campaña, tú tienes un Hipólito diciendo en Nueva York que Danilo es una persona de buenos modales, que es buena persona, que al cierre de la campaña, con la maquinaria que le dio apoyo al presidente Medina en Nueva York, o sea, ese pleito interno en el PRM viene. Se va a echar. Entonces, si el sistema de partido va en esa dirección, yo no sé lo que va a pasar. Nos agarrarán confesándonos, ¿verdad? Confesados. Gracias a José Ricardo. Yo espero que el liderazgo nacional, y cuando digo el liderazgo nacional, no me refiero solo al liderazgo de los partidos, me refiero al liderazgo nacional, al país nacional, como dicen en Colombia, que se asuma la transformación del sistema político, que se asuma, y además los partidos que asuman al mismo tiempo con madurez la responsabilidad histórica que tienen, porque el país está montado en una pata y por dentro está llena de carcoma. Bueno, terrible. Gracias a José Ricardo Taveras por su visita, por compartir todas estas ideas en la mañana de hoy.